Atlético de Madrid se embarca en el objetivo de aprender de sus errores y ello específicamente a través del mercado, de hacer una plantilla más potente que realmente pueda llegar a de nuevo a través de la siguiente temporada que se avecina, poder llegar a pelear por todo a través de dos y específicamente tener que enfrentar a dos grandes referentes como lo es Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, pero la perspectiva es clara, no solo evolucionar se centra en poder llegar a gastar y por ello la perspectiva de tomar las mejores decisiones posibles puede llegar a determinar tu futuro de una forma más clara y es por ello que hoy a través de esta característica en Fútbol Entertainment y específicamente a través de su podcast, la pregunta del día, vamos a decir la respuesta del día, la pregunta del día, trataremos de definir si el mercado de fichajes de Atlético de Madrid realmente es esperanzador y específicamente tratar de responder, ¿es bueno el mercado de fichajes de Atlético de Madrid y es lo suficientemente bueno para poder llegar a cambiar su destino en la liga? En el que como siempre esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, que comenzaríamos este nuevo capítulo en la pregunta del día, el podcast de Fútbol Entertainment, uno diríamos cargado de mucho que analizar el día de hoy, no solo a través del momento que está viviendo Atlético de Madrid, sino lo que realmente fomenta diríamos la característica de que estamos cada vez más cerca del inicio de una nueva temporada. Con ello, los fichajes empiezan a hacerse un poco más ágiles. La perspectiva de tratar de mejorar rápidamente es prioritario para básicamente culminar la pretemporada lo mejor posible. Y el contexto de que poco a poco ello determinará si realmente has podido llegar a hacer un buen trabajo. De ello se tratará este podcast para este capítulo y específicamente a través de la institución colchonera. Antes de comenzar también nos gustaría recordarles que a través de este podcast lo pueden llegar a encontrar en diferentes plataformas audiovisuales como Spotify Music o Spotify en general. Además de ello de Amazon Music. En este caso cada uno de estos enlaces los encontrarán por supuesto en la descripción. Además de ello también lo encontrarán de forma habitual en nuestro canal de YouTube. Además de ello también nos gustaría invitarles específicamente a que si este tipo de contenido les gusta o les interesa, el que puedan llegar a darle me gusta y compartirlo también representa un gran factor para nosotros, ya que nos permite poder llegar a más personas y seguir cumpliendo el gran objetivo de este pequeño medio de comunicación. Además, antes de irnos y empezar a hablar de lo que será este capítulo en la pregunta del día, también nos gustaría invitarles, por supuesto, a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas de las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Ahora, sin más promoción y por supuesto esperando no alargarnos demasiado, es que comenzaríamos hablando del contexto de Atlético de Madrid, del por qué ha tomado estas decisiones en el mercado de fichajes a través de diferentes futbolistas y que trata de resolver a través de las problemáticas del pasado. Para poder llegar a definir ello mejor, trataríamos de definir qué ha sucedido en el pasado primero para poder llegar a poco contextualizar mejor si el mercado de fichajes de Atlético de Madrid realmente ha podido llegar a ser realmente satisfactorio. Con ello comenzaríamos hablando de Atlético de Madrid en su temporada 24-25. Durante el transcurso de la última temporada encontrábamos a un Atlético de Madrid cuya mayor característica fue el crecimiento competitivo, específicamente porque habían ejecutado muy buenos fichajes para de nuevo tratar de encontrar algo más de potencia a la hora de su once medular y la característica de que también su mayor fuente, diríamos la aglomeración de talento que puede llegar a formar parte de en varios momentos de la temporada de un momento crucial para Atlético de Madrid, demostraban que fichajes y apuestas como ya sea Conor Gallagher, Alexander Sorloth o además de ello la incorporación de uno de los talentos más importantes al día de hoy para la primera división del fútbol español, Julián Álvarez, realmente podrían llegar a representar que Atlético de Madrid pudiera llegar a volver rápidamente a la pelea por el título y sincronizarse ello también a la hora de competir al más alto nivel en diferentes participaciones, ya sea la Copa del Rey, la UEFA Champions League, el margen de lo que representa por supuesto la primera división del fútbol español y con ello la aglomeración de tantos partidos y competiciones que vemos en día de hoy para un grande que es Supercopa,
las demás competiciones, otras que se puedan llegar a inventar. Ahora en verano el Mundial de Clubes, la aglomeración de partidos y el desgaste también serán cruciales para entender que poco a poco este deporte nos pide y específicamente le exige a equipos de alto nivel tener plantillas preparadas básicamente para un porcentaje de más de 16, 18 grandes efectivos que puedan llegar a cumplir las necesidades de un equipo, básicamente ser caracterizados a través de su nombre de futbolistas de alto calibre y que realmente pueden llegar a desde el banquillo aportar cuando sean titulares también y cuando se les fomente, diríamos, a la hora de entender su fichaje y entender su característica de procedencia de equipo, represente realmente alta calidad. Con ello encontramos también un espacio en el que poco a poco el deporte también determina alta, diríamos, perspectiva a la hora de obtener y poder llegar a encontrar posibilidades. Por ejemplo, para Atlético de Madrid, la perspectiva de no poder llegar a pelear de forma tan amplia como Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en el pasado a la hora de su dispendio económico ha representado también para Atlético de Madrid la, diríamos, faceta de tratar de encontrar mejores oportunidades en sus movimientos. Con ello destacaríamos también que la anterior temporada nos dejaba, por ejemplo, en línea de gol un muy buen margen, una estructura en la que realmente el equipo había podido llegar a demostrar algo más de firmeza en la característica y que poco a poco demostraba que había una pelea para tres en lo que representaban las últimas jornadas, básicamente desde la jornada número 30, algo realmente interesante para lo que fue la perspectiva de, diríamos, la evolución del conjunto rojiblanco, pero también la característica de cómo poco a poco, a través de una semana específica en la que tuvo que enfrentar a Fútbol Club Barcelona a través del margen clasificatorio de la Liga, más adelante a Real Madrid en el margen intersemanal para las fases eliminatorias de la UEFA Champions League y luego más adelante de nuevo al equipo, el conjunto blaugrana a través de la Copa del Rey, determinaron que el equipo se quedará sin participación en diferentes competiciones y la idea desde ese momento en el que habían podido llegar a perder su camino a lo que fue la temporada anterior. Ello nos dejó luego un calendario para los colchoneros en los que realmente no era imposible poder llegar a encontrar mejores resoluciones, pero lastimosamente el equipo y el bajón en lo que representaba el desgaste se notó. Con ello la temporada empezó a no ser tan cercana a la pelea por el título y poco a poco fue representando ya para cercana a 2 meses previos a que culminara la liga, ya el equipo contaba con pocas oportunidades para realmente pelear por un título de forma directa y con ello encontramos la característica de que con muy poco Atlético de Madrid sucumbió a, diríamos, la fuerte expectativa de poder llegar a pelear por varios márgenes y también la característica de que la plantilla, a pesar de que en un momento en el que se le exigía poder llegar a demostrar más para cumplir el objetivo de permanecer en la pelea hasta el final, no pudo llegar a lograr estas características, ya sean las fases eliminatorias, como mencionábamos, sino también en la característica de lo que representó el plantel y con ello una temporada en la que en general tuvieron una muy buena perspectiva de cara al bloque defensivo, fue uno de los equipos con mayor diferencia de gol en lo que representa portería en contra, perdonen, con solo 30 goles sufridos, y además de ellos 68 goles acometidos, un porcentaje algo bajo si lo comparamos con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Los blaugrana 102, campeones de la división a través de esta espectacular ambición goleadora, y además de ello por parte de Real Madrid, uno de los equipos que en el último tiempo peor calidad de consistencia ejecutó, aún así le representó buenos márgenes goleadores con 78 goles, lo cual también demuestra que la temática de seguir compitiendo y a veces tener estos pequeños altibajos se mantiene, pero la perspectiva de tener un margen de alto nivel sigue estando ahí para estos dos grandes. Con ello, para Atlético de Madrid la temporada se determinó en que básicamente no solo no pudo llegar a demostrar algo más de calidad en momentos clave, sino específicamente cuando se le exigió tratar de demostrar el mismo nivel de competitividad ante equipos como Fútbol Club Barcelona para poder llegar a definir temporadas más largas y procesos realmente más continuistas de cara a obtener algo más. No pudieron llegar a cumplir el objetivo, no solo a través, diríamos, de lo que fue la política de fichajes, sino la, diríamos, demostración en el campo, cuya característica se centró más en el juego pragmático y tratar de apostar por él hasta el final, algo bastante cholista, pero la característica de que a través de 4 diferentes escenarios en 4 diferentes partidos no funcionó y determinó al final que por ahora ante tus grandes rivales para lo que era la pelea por el título y varias eliminatorias
pudieran llegar a seguir favoreciéndose de su experiencia, margen individual, rendimiento para la temporada o en general movimientos clave que le determinaron ser un equipo mejor preparado. Con ello encontramos que a través de todo este pasado en la temporada anterior, llegaba la apertura de este mercado invernal y la característica de resolver tres diferentes falencias que vimos la temporada anterior para Atlético de Madrid. La primera, poder llegar a ejecutar una política en la que de nuevo se pudieran llegar a reforzar ciertas zonas de la alineación titular o ciertas zonas del campo que habían perdido bastante potencia con el transcurso de los años y que ello había representado que el equipo también hubiera tenido fuertes carencias de cara a la conversión y la ejecución de un juego más convincente, ello específicamente a la hora de la zona de las bandas, tratar de potenciarla con futbolistas que realmente estuvieran preparados para recorridos amplios, efectividad a la hora de las transiciones y específicamente estas transiciones se centrarán en poder llegar a ser efectivos en defensa, pero también poder llegar a proclamar efectividad a través de la línea de ataque, básicamente una gran progresión por las bandas que determinarán a futbolistas preparados para las labores de carrilero y la polivalencia, algo muy importante que se había perdido en el último tiempo para Atlético de Madrid. Con ello también llegaba este primer paréntesis y también la perspectiva de que la plantilla con el transcurso del tiempo, como es natural, había podido llegar a crecer en margen de el dispendio salarial, pero también en la política de futbolistas veteranos. Con ello el poder llegar a rejuvenecerla para esta temporada era vital para tratar de mantener porcentajes equilibrados de el futuro y el presente de cara a mantener a futbolistas jóvenes que puedan llegar a aportar para los futuros años y además de ello la idea de que los márgenes salariales no constantemente puedan llegar a presentarse en rojo sino en un margen estable para Atlético de Madrid. Con ello la política de dar salidas y dar entradas era especialmente vital para este mercado de verano y también específicamente la característica de que con nuevos protagonistas, con una plantilla diríamos algo renovada o un poco más limpia de cara a las opciones, también se pudiera llegar a estimular un mejor estilo de juego que al final a través de las dos últimas características representará poder llegar a resolver las dudas de la temporada anterior, convertir a una plantilla competitiva en una más resultadista de cara a la hegemonía de juego y también de las capacidades de tus nuevos protagonistas, básicamente tratando de aprender del error del pasado y también convirtiendo la plantilla en algo más fuerte a través de esta experiencia y la oportunidad de todavía poder llegar a tener una temporada algo más larga y con convicción a la hora de aprender específicamente de los duelos directos. Con ello la característica se centraba en este nuevo mercado de fichajes en, como mencionábamos, poder llegar a específicamente analizar cada zona de la medular o cada zona del área que representa Atlético de Madrid a través de sus futbolistas para poder llegar a definir cuáles son estas pequeñas posibilidades que podrían llegar a representar algunas entradas y también algunas salidas. Antes de poder llegar a hablar del mercado de fichajes, destacaríamos también lo que ha sido el paso del equipo, en el que por ahora, para como mencionábamos, poder llegar a centrarse en potenciales protagonistas de alto nivel, tendrían que haber salidas y ahora mismo se han oficializado varias para lo que es el presente de Atlético de Madrid, en el que por ahora Santiago Mourinho ha podido llegar a volver a Atlético de Madrid y ha salido rápidamente al ser nuevo futbolista de Villarreal para la siguiente temporada. Además de ello, Tomás Lemar, que durante los últimos dos cursos no había contado demasiado, también ha salido de la institución con una cesión a Girona. Además de ello, también Samu Lino ha culminado su transferencia a Flamengo, interesante fichaje, y además de ello de Rodrigo de Paul, futbolista argentino que ahora recala en Inter de Milán. En Inter Miami. Además de ello, todavía no nos acostumbramos mucho a los internacionales. Además de ello, también Saúl Níguez, que da una pequeña aventura en el fútbol brasileño, específicamente en Flamengo, cuya transferencia es a través de futbolista libre, culminaba contrato en Atlético de Madrid y decidió apostar por el conjunto brasileño para su, diríamos, reencuentro con uno de sus compañeros, David Luiz.
en Atlético de Madrid, ahora como entrenador. Además de ello, también interesantes movimientos de cara a salidas como Ángel Correa y Reinildo Valdava. En este caso, el primero, el joven futbolista argentino, recalará en el fútbol mexicano a través de Tigres, y en este caso Reinildo Valdava, que luego de sus constantes problemas en lesiones no había podido llegar a ejecutar algo más de continuidad en el último tiempo, tratará de solucionar esta, diríamos, pocas opciones de protagonismo en los últimos tiempos a la hora de recaer en los Black Cats, específicamente en Sunderland para la siguiente temporada en la Premier League 25-26, un Sunderland que ha ejecutado fichajes interesantes y que tal vez podamos llegar a hablar del equipo inglés más adelante, previo al arranque de esta temporada en la Premier League. Pero en general, como vemos en Atlético de Madrid, y salidas como Rodrigo Riquelme, y también la duda de poder llegar a ver qué pasará con futbolistas como Artur Vermeeren, se encuentra la idea de limpiar un poco la caja, tratar de encontrar espacios para poder llegar a básicamente dejar disponibles a aquellos futbolistas que quieres el día de hoy, y con ello para rápidamente poder llegar a centrarte en preparar la plantilla lo mejor posible. Con ello específicamente encontrábamos que el inicio del mercado de fichaje nos dejaba grandes estrellas, la oportunidad de poco a poco conocerlas. Antes de nosotros también poder llegar a analizarlas, en este pequeño momento pasaríamos a definir el mercado de Atlético de Madrid. Por ello, para poder llegar a definirlo mejor, pasaríamos a dar nuestras notas de cada uno de los fichajes hasta el día de hoy ejecutados. Los tendremos en cuenta básicamente los últimos fichajes hasta el 4 de agosto del 2025, fecha en la que estaríamos cercanos a publicar este análisis y ejecutarlo en directo a través de las plataformas audiovisuales. Recuerden que también pueden llegar a ver este podcast en directo a través de nuestra plataforma de Twitch y además de ello en plataformas audiovisuales. Ahora, ya teniéndolo en cuenta, lo centraríamos en un margen del 1 al 10. El 10, por supuesto, sería un fichaje excelente. Del 1 al 9, misma característica. Del 10 al 8, un fichaje, diríamos, altamente sobresaliente. Del 7 al 5, aprobado y más que aprobado. Además de ello, también, por supuesto, del 4 al 1, sería un fichaje no aprobado y cuyas características, por supuesto, nos dejarían algunas dudas. Con ello, para poder tratar de no alargarnos demasiado, centraríamos nuestros esfuerzos en empezar a hablar de los nuevos futbolistas de Atlético de Madrid. En este caso comenzaríamos con un fichaje realmente interesante, específicamente con un fuerte pasado en el fútbol español y que específicamente ha traído durante mucho tiempo a grandes equipos. Encontramos en Marc Pubil, una de las fichajes más interesantes para Atlético de Madrid para la siguiente temporada, no solo por ser joven, estamos hablando de un futbolista de 22 años, sino específicamente por la zona en la que juega, en la que es la zona de la banda derecha, una que, aunque hay que decir que durante mucho tiempo se había ejecutado un muy buen trabajo, específicamente por lo que había sido la reconversión en mucho tiempo de, pues básicamente varios futbolistas, y en el último tiempo la idea de tener ahora un lateral derecho natural realmente puede llegar a ser algo más interesante para básicamente una política que haga que esta zona pueda llegar a, diríamos, crecer más. Además de ello, en el último tiempo también la característica de que ha podido llegar a tener en este caso Marc Pubil buenos minutos en la Almería, y además de ello también una muy buena participación para lo que fue las peleas por el ascenso y la cercanía por el más alto nivel en la liga Hypermotion. Mantienen un porcentaje de que no solo es un fichaje positivo para el presente, sino también interesante para lo que pueda llegar a ser el futuro. Con ello, realmente se espera que pueda llegar a ser no solo una pieza clave para el futuro de Atlético de Madrid por la banda, sino que también pueda llegar a potenciar mejor las aptitudes por estos carriles. Algo realmente interesante, una ficha cercana a los 17 millones de euros o cerca de los 20, un porcentaje realmente positivo en el que se ficha a un futbolista que realmente atraía a muy buenos equipos y que por ahora ha podido llegar a ser refuerzo para los colchoneros. Interesante de cara a las aptitudes y lo que pueda llegar a demostrar para el futuro, ya que también, como mencionábamos, está validado en la liga. Con ello, el puntaje de este fichaje diríamos que sería un 8. El fichaje realmente nos promueve la idea de calificarle de forma alta, debido a que teníamos dudas de si realmente Atlético de Madrid podría llegar a ejecutar fichajes por las bandas a la hora de atraer nuevos
laterales, algo que realmente necesitaban para esta campaña, para crecer competitivamente, y la característica de que para nosotros parecía que iba a ser solo uno en alguna de estas dos bandas y tendrían que apañarse con lo que ya tenían para este curso, y por ahora, ya lo veremos más adelante, han traído dos laterales que por ahora crecen el nivel y la competitividad. Con ello realmente es un fichaje importante de cara a su edad, el margen económico y lo que pueda llegar a aportar para el futuro, y específicamente que ya está preparado para dar el salto. Con ello se esperan grandes momentos de este futbolista de cara a su participación como futbolista de Atlético de Madrid. Por ello le daríamos un 8, porque realmente es un fichaje importante y que puede llegar a ser de estos que nos sorprendan en el transcurso de la temporada, no tanto a través de una ficha que parece interesante, pero que tal vez pueda llegar a poder convertirse en relevante para el futuro. Con ello pasaríamos a hablar también de otra figura en el bloque defensivo, específicamente a través de David Hanco, exfutbolista de Feyenoord y que llega a dar su primera gran aventura en el fútbol español, con fuerte pasado en la Serie A, en la Fiorentina, además de ello de Sparta Praga y por supuesto en el equipo neerlandés. Ha encontrado en su carrera no solo un fuerte margen de minutos jugados en los últimos tiempos, sino también que por ahora con 27 años, este joven talento eslovaco puede llegar a formar parte de un gran salto en su carrera a la hora de formar parte de Atlético de Madrid. El porqué de este fichaje en la zona de la saga central se centra en la característica de también poder llegar a formar una plantilla más fuerte, y teniendo en cuenta una característica interesante de David Hanco, que es muy bueno a la hora de la progresión por la banda izquierda, también puede llegar a fomentar algo más de equilibrio para las necesidades de Atlético de Madrid, y que ahora mismo con Hanco, con Lenglet, además de ello Robin Lenormand y por supuesto de José María Jiménez, diríamos que tenemos una plantilla algo más sostenible a través del margen de más de 36 o 38 partidos de primera división del fútbol español, perdón, en 38, y además de ello el margen de lo que puedan llegar a representar otros. Diríamos que por promedio matemático son cerca de 35 partidos más, ya sea Copa del Rey, Supercopa, UEFA Champions League a través de su nueva fase de liga. En general son otros 35 partidos o cerca de ello si llegas a fases eliminatorias. Con ello vemos que realmente las temporadas son más largas, y con ello tener futbolistas realmente de alta jerarquía pueden llegar a ser muy importantes al día de hoy. Con ello un fichaje algo caro, pero por un futbolista de 27 años que llega para rendir al día de hoy, diríamos que es una muy buena opción, especialmente porque es algo que no contabas, con lo que no contabas tanto, un defensa con habilidad a la hora de su zurda, y con ello equilibrar un poco más una de las bandas que más vimos debilitadas en el último tiempo para Atlético de Madrid, que realmente representan que con otros fichajes como él realmente pueda llegar a haber algo más de jerarquía de juego para este Atlético de Madrid. Para no alargarlo demasiado, digamos que este fichaje sería un 7. Tenemos algo más de convicciones de cara al margen salarial, perdón, al margen del gasto, pero aún así es un muy buen fichaje, representa realmente una muy buena opción para Atlético de Madrid, y la idea de que puede llegar a rendir desde el día de mañana, y que específicamente en el juego aéreo y buenas opciones para el futuro también pueden llegar a ser importante la forma en la que Atlético de Madrid tácticamente pueda llegar a aprovecharle. Con ello, además de ello, también encontraríamos como siempre en Atlético de Madrid uno que en el último tiempo básicamente se ha convertido en diríamos el asadito mecánico, como muchas veces se le ha destacado. Por ello, básicamente por este fuerte arraigo al talento argentino, este mercado de fichajes no se ha quedado atrás a la hora de atraer a uno de los futbolistas argentinos con mayor trayectoria en el último tiempo, en este caso hablando de Thiago Almada, es futbolista de Botafogo, un Botafogo que recordemos a través de él tuvo una muy buena participación en la consecución de los últimos grandes títulos de la institución brasileña, y que por ahora, al ser un futbolista tan joven y con alta relevancia, estamos hablando de solo 24 años, ya con pasado en la selección argentina, y además de ello con muy buena incursión a través de sus minutos en, aunque pocos, en Olympique Lyon, y además de ello también en, como mencionábamos, Botafogo, da un salto a la liga, y específicamente a la hora de tratar de incorporarse con algo más de minutos, ya que la campaña anterior no contó con algo más de consistencia, pero en los últimos 5 años ha podido llegar a tener un porcentaje de más de 2000 minutos jugados. La última campaña entre Botafogo y Olympique Lyon fue donde vimos este bajón en el rendimiento de cara a los minutos, con solo 1400, pero en los que pudo llegar a aportar 2 goles
goles y 4 asistencias. En él encontramos un futbolista del centro del campo, pero con capacidad y potencia suficiente para poder llegar a ser referente en la línea de ataque, específicamente por las bandas. Básicamente este centrocampista aguerrido con capacidad de un muy buen pie que le puede llegar a representar e incursionar por las bandas casi como un extremo, algo realmente interesante para Atlético de Madrid, ya que estos futbolistas talentosos por el centro del campo con fuertes incursiones a los espacios no era algo que tenía tanto en el último tiempo, y el poder llegar a contar con algo más de potencia y velocidad, pero también calidad para poder llegar a definir buenas decisiones, será interesante. Con ello también definiríamos a este fichaje al ser una oportunidad del mercado y con una muy buena opción de cara a lo financiero, con un porcentaje de 7, realmente un muy buen fichaje. Se espera por supuesto que de cara a la plantilla pueda llegar a ser un futbolista que poco a poco gane sus minutos en la temporada. No diríamos un claro titular, pero la idea de que aún así puede llegar a tener una muy buena relación de cara a los Julián Álvarez, a los Giuliano Simeone, por supuesto, y además de ello en general una plantilla que realmente siempre ha conformado buenas oportunidades a aquellos que las esperan, y específicamente para Diego Pablo Simeone es la idea de poder llegar a seguir teniendo referentes a la hora de ejecutar su estilo de juego. Con ello un gran fichaje. Además de ello, si estamos hablando de buenos fichajes, también destacaríamos a uno de los que también ha destacado y que representaron el inicio del mercado de fichajes para Atlético de Madrid, en este caso a través de Matteo Ruggeri, exfutbolista de la Atalanta de Bérgamo, y ahora con un fichaje cercano a los 27, cerca a los 30 millones de de euros, diríamos a través de ciertos añadidos, puede llegar a esta cifra algo alta, pero en general realmente representa un futbolista italiano, por supuesto, de 23 años, bastante joven, pero cuya capacidad a la hora de ser más un carrilero que un lateral representa que este Atlético de Madrid trata de dar una apuesta a futbolistas con algo más de envergadura por los espacios y específicamente que puedan llegar a adaptarse a diferentes posiciones. No sería extraño que en un 4-4-2 le podamos llegar a ver como lateral, pero también como un futbolista más cercano a parecer un extremo, básicamente de tener toda la línea de fondo. Realmente es un futbolista muy hábil en esta característica y muy acostumbrado a la línea de 3 en la Atalanta, por ejemplo, característica que puede llegar a ser muy interesante no solo a través de lo táctico, de constantemente ejecutar nuevos roles, sino también poder llegar a ver cuál será el mejor 11 para Atlético de Madrid esta temporada, algo bastante difícil al día de hoy, pero que trataremos de resolver en unos instantes. Con ello realmente es un fichaje interesante, proactivo de cara a la idea de, como mencionábamos también por parte de la otra banda con Pubil, la idea de reforzar la plantilla en una de sus zonas más debilitadas, y con ahora tener algo más de refuerzo puede llegar a representar no solo una línea joven, talentosa, sino también que pueda llegar a aportar al día de hoy, específicamente teniendo en cuenta que Alexander Sorloth y además de ello Julián Álvarez culminaron con dobles dígitos la temporada anterior. El aportar algo más en juego aéreo y las transiciones por las bandas puede llegar a ser realmente útil para que Atlético de Madrid trate de potenciar al día de hoy a dos de sus grandes referentes, que realmente es una clara necesidad para este mercado. Con ello, rápidamente también pasaríamos a hablar de un gran futbolista en el centro del campo, cuya virtud también demuestra el por qué durante mucho tiempo se le ha acercado o ha presentado fuerte interés a través de grandes clubes en el planeta. En este caso, a través de Johnny Cardoso, Atlético de Madrid ejecuta una nueva etapa en el centro del campo, en el que se espera que él y Pablo Barrios puedan llegar a comandar un nuevo Atlético de Madrid para la siguiente temporada. Algo muy interesante, ya que fomentaba la idea de algo de duda, específicamente porque en el momento en el transcurso del fichaje o cuando empezó a sonar, parecía que Rodrigo de Paul permanecería en el equipo, y con ello la duda de si llegaba como una figura de rotación, llegaba como un futbolista que acompañaría a Rodrigo de Paul, o la idea de que Pablo Barrios poco a poco tendría algo más de relevancia en la plantilla. Con ello, diríamos que se mantiene más la perspectiva de que Johnny Cardoso será esta figura de equilibrio para el centro del campo, y que a través de futbolistas más talentosos como Pablo Barrios o un Almeida, todavía no puede llegar a, diríamos, descartarse que juegue un poco más retrasado,
puedan llegar a ser ellos los que fomenten el talento y Cardoso la línea de, diríamos, equilibrio y portento físico. Aún así no estamos hablando de un futbolista que simplemente ejecute choques y que sea malo a la hora de la tenencia, sino todo lo contrario. Realmente es un futbolista muy equilibrado a la hora de su posicionamiento y que ejecuta rápidas contras. Además de ello, su buen pie también le determina ejecutar progresiones muy amplias, básicamente lo característico de lo que determina un futbolista box to box, de área a área, y la oportunidad de que también tiene muy buena línea de remate lejano, lo cual también aporta a Atlético de Madrid otro efectivo para ejecutar potencia en momentos clave. Con ello la característica de que realmente se entiende por qué Atlético de Madrid buscaba un fichaje como este durante bastante tiempo, porque era la idea de poder llegar a reforzarse a buen nivel a través de un gran futbolista, como mencionábamos, atrayendo a grandes clubes como Tottenham Hotspur, que tenía una cláusula contractual para poder llegar a ejecutar básicamente una potencial compra del futbolista. No se dio, pero aún así no deja de ser interesante que grandes clubes puedan llegar a traer a futbolistas con los que ejecutas más confianza, y de ello se entiende el porqué del buen fichaje. Para calificarlo mejor le daríamos un 8, pero 8,5, básicamente cercano al 9, porque realmente puede llegar a ser estos futbolistas clave que hagan que Atlético de Madrid funcione como un reloj a través de su ideología de juego y que pueden llegar a ser realmente vitales para entender las ambiciones de los colchoneros hasta el final de curso, algo realmente interesante. Y por último, por supuesto, estamos hablando del gran fichaje de Atlético de Madrid para esta temporada, Alex Baena, hasta el día de hoy, por supuesto, uno de los futbolistas, por supuesto, más laureados en el último tiempo en la liga, al poder llegar a ser en 2 diferentes temporadas uno de los máximos asistidores de la competición y uno de los futbolistas con mayor cantidad de chances generadas para sus compañeros en Villarreal. Ahora se entendía a través de tanto tiempo por qué Atlético de Madrid estaba interesado en él, porque a través de su figura podrían llegar a potenciar una de las bandas más debilitadas por Atlético de Madrid en el último tiempo, la banda izquierda, y la idea de que al centralizarse puede llegar a básicamente también potenciar a 2 de sus grandes referentes, Alexander Sorloth y Julián Álvarez, y además de ello también brindarle algo más de, diríamos, espacio de tranquilidad a la figura de Antoine Griezmann, que no sea siempre él el que tenga que tomar el balón y ver qué momento de magia pueda llegar a crear, o si no Atlético de Madrid se quedaría básicamente en stand-by esperando que pudiera llegar a pasar en el partido. Con Alex Baena se soluciona esta característica a la hora de tener un futbolista con algo más de jerarquía y la idea de que puede llegar a perfectamente comandar a todo un equipo a la hora de tomar mejores decisiones. Con ello realmente se entiende porque es una gran apuesta y un gran fichaje, y la característica de que con ello le calificaríamos con un 9, realmente de estos fichajes que hacen la diferencia para Atlético de Madrid y que pueden llegar a ser cruciales también para determinar no solo una temporada de 2 grandes goleadores, sino una plantilla algo más equilibrada en resolución de juego y margen de goleo, algo que realmente necesita Atlético de Madrid para la siguiente temporada. Con ello, habiéndole dado un vistazo a lo que es la plantilla a través de sus nuevas incorporaciones, pasaríamos a hablar de los potenciales fichajes y cómo pueden llegar a arraigarse a través del plantel y potenciales onces. En estos instantes, como vemos a continuación, lo destacaríamos a través de la primera opción que trataríamos de fomentar, un 4-4-2, algo bastante natural para Diego Pablo Simeone, y la característica de que con el transcurso del tiempo las plantillas normalmente se han, diríamos, adaptado a la opción de la multiposesión o básicamente el constante cambio de roles, algo que en general no es nuevo, y la característica de que básicamente nos puede llegar a dar, por ejemplo, que futbolistas como Ruggeri o Alex Baena constantemente cambien de roles en este 4-4-2, uno llegando a inclinarse por toda la banda, básicamente siendo el carrilero, y Alex Baena centralizándose para adelantar un poco, diríamos, el margen de liderazgo que puedan llegar a ejecutar Pablo Barrios y Johnny Cardoso en el centro del campo, y también ello también arraigando lo que pueda llegar a ser el papel de Giuliano Simeone, básicamente este futbolista que ya se le ha pedido que sea de básicamente multirecorrido, que en momentos de contra pueda llegar a ser el que corte, y además de ello el que ejecute algo más de equilibrio entre el centro del campo y la línea de ataque. Con ello realmente una plantilla bastante interesante para esta ejecución, y con la idea de que a las espaldas siempre pueda llegar a estar un Marc Pubil para aprovechar los espacios y ejecutar acciones de centro. Pueden llegar a representar también una
plantilla muy buena o muy buen cohesionada a través de este 11 titular. Además de ello, también algo más de equilibrio a la hora de aportar a un futbolista que tenga buena salida de balón por la banda izquierda, como Janko y Ruggeri. Con ello, realmente vemos que la evolución en la plantilla a través de los fichajes por ahora es algo más esperanzador a través de la competitividad y la toma de diferentes decisiones a través de diferentes rivales a batir en lo que puedan llegar a ser diferentes partidos de UEFA Champions League, de la Liga y en general. Con ello, aunque este 4-4-2 parece interesante, nos quedaríamos solo con este, y es que también una opción muy interesante podría llegar a ser volver a la línea de 3 o constantemente cambiar roles, algo que ya hemos visto en Atlético de Madrid en el último tiempo, la idea de no solo quedarse con una posición estándar, sino la idea de que sus futbolistas ahora de alto nivel pueden llegar a compactar y hacer más dinámica las opciones de ataque del equipo. Con ello podríamos llegar a poner de nuevo José María Jiménez en el campo con una línea de 3 con Robin Lenormand y Janko, y además de ello la característica de que Ruggeri y Pubil tengan la opción de tener algo más de recorrido amplio y la opción de que ello pueda llegar a permitir, por ejemplo, centralizar a Alex Baena y permitirle básicamente que aunque al centralizarle tenga una línea más fija, en realidad es la opción de básicamente jugar por toda la zona detrás de los delanteros centro, algo que realmente es donde más ha brillado en Villarreal y que puede llegar a representar básicamente no solo que él se sienta cómodo en el campo, sino también pueda llegar a representar que sus compañeros, la línea de ataque, pueda llegar a seguir teniendo un gran referente para tratar de siempre buscarles a través de pases, asistencias o pases clave en general. Realmente una opción muy interesante a la hora de básicamente proclamar la idea de que este Atlético de Madrid a través de estos diferentes planteamientos puede llegar a tener mejores opciones para enfrentar a diferentes rivales, ya sea algunos que retrocederán para tratar de que Atlético de Madrid tome la iniciativa o otros a través de estructuras más defensivas poder llegar a desgastar al rival y con ello poco a poco ejecutar un partido a su favor. Con ello en general encontramos que por ahora estas dos alineaciones fomentan la idea de lo que mencionábamos al principio del análisis, solucionar varias temáticas tácticas y la opción de realmente poder llegar a encontrar una plantilla más equilibrada. Y lo crucial de ello no solo se centra en la característica de que por ahora con estos dos diferentes planteamientos podemos llegar a encontrar un Atlético de Madrid que tenga algo más de dispendio de gol, un bloque defensivo algo más reformado, pero la característica de que por ahora cuenta con buena experiencia para crecer y demostrar, diríamos, buenas virtudes en un margen continuista, y también la idea de que por ahora el margen de tratar de potenciar su mayor línea de talento nos deja buenas opciones también para el banquillo, en el que no hemos hablado demasiado de la figura de Antoine Griezmann, porque esperamos que tarde o temprano se defina la idea de que, aunque ha sido un gran referente para la historia de Atlético de Madrid, se entienda que no puede llegar a ser este futbolista del que siempre se le tenga que exigir que haga o momentos de magia o momentos que pocos hacen en el campo, porque realmente tiene mucho mérito lo que logra Antoine Griezmann, pero ya se ha demostrado la campaña anterior que si él no hace algo, entonces Atlético de Madrid se queda corto, y poco a poco tratar de alejarse de esta idea y poder llegar a encontrar nuevas opciones en un partido también pueden llegar a ser interesantes para que él siga siendo una gran figura para Atlético de Madrid, pero a través de otro rol. La misma característica con futbolistas como Koke, que también pueden llegar a seguir aportando y lo pueden llegar a hacer rápidamente a través de la, como mencionábamos también, aglomeración de tantos partidos. Con ello, a la hora de haber podido llegar a conocer el pasado de Atlético de Madrid, definir qué trataron de buscar en el mercado de fichajes y qué trataron de solucionar: la alta competitividad, generar una plantilla más fuerte y específicamente mejor adaptada a una política de juego sustentable, básicamente de tener diferentes opciones para enfrentar a diferentes rivales con mayor proporción de juego, con mayor redundancia a la hora de retroceder y ser pragmáticos, un equipo algo más equilibrado en estas dos características para tratar de fomentar mejor resolución de juego. Encontramos realmente buenas opciones, y también la idea de que a través de todo lo conocido y los futbolistas que analizábamos tendremos que responder la pregunta de si realmente el mercado de fichajes de Atlético de Madrid es realmente positivo, y con ello el momento de responder. Por ahora, para el bloque defensivo y la línea de ataque realmente demuestra algo más de sostenibilidad, el margen de que por ahora lo crucial para entender si este mercado de fichajes funcionará o no es también ver si la apuesta será en ser más ambiciosos, como lo que vimos en el pasado, que básicamente no representó ambición, básicamente a la hora de apostar por un juego más combinativo en momentos clave o un estilo de juego que pudiera llegar a apostar por algo más.
a través de las eliminatorias en juego directo, como vimos ante Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Por ello, entender cuáles serán las opciones de Diego Pablo Simeone a la hora de potenciar su plantilla también serán claves para definir si Atlético de Madrid, a través de todas las decisiones tomadas, ejecutará un muy buen proceso en la temporada 25-26, pero a través de lo que nos deja por ahora diríamos que sí. Específicamente el mercado de fichajes de Atlético de Madrid sí es bueno, y específicamente bueno a la hora del estándar de hacer crecer y mantener la plantilla competitiva para de nuevo acercarte al liderazgo de la pelea por el título en la liga, específicamente tu mayor objetivo al día de hoy, y la perspectiva de que aún así la plantilla a través del banquillo y en general la aglomeración de futbolistas también cuenta con buenas capacidades. Por supuesto, tal vez otro fichaje en la línea de ataque, ya sea un extremo o un futbolista que acompañe la doble pareja con Julián Álvarez o Sorloth, no solo Antoine Griezmann, podría llegar a ser una opción al que haga que el mercado pueda llegar a ser, o el final de este mercado de fichajes pueda llegar a ser más bueno para Atlético de Madrid, pero veremos si llega otro futbolista. Por ahora diríamos que es lo suficientemente bueno para decir que tiene la ambición suficiente para pelear por el título y la convicción de que realmente la plantilla ha evolucionado del paso anterior, pero como siempre tendrán que demostrarlo en el campo para hacer que esas certezas se hagan realidad. Con ello es que culminamos este análisis y este capítulo número 7 de la pregunta del día del podcast de Football Entertainment. Con ello en general encontramos un gran equipo con muy buenas opciones para salir adelante para la siguiente temporada, pero la idea de que por supuesto habrán otros 19 referentes que vemos atrás de nosotros para tratar de hacer esa idea imposible. En este caso esperemos que sea una temporada cargada de grandes momentos y específicamente en general a través de cada uno de los grandes protagonistas de la liga, y por supuesto ello también refiere a grandes momentos de Atlético de Madrid. Con ello nos despedimos por ahora, sin antes culminar preguntándoles: ¿creen ustedes que realmente el mercado de fichajes de Atlético de Madrid es bueno o sobresaliente a la hora de ejecutar una plantilla que de nuevo ambicione por todo y trate de cambiar su destino? ¿O al contrario, creen que es insuficiente y que de nuevo tal vez pueda llegar a repetir la historia? Como siempre, su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios, recordándoles que este podcast lo pueden llegar a escuchar en nuestra plataforma de YouTube y además de ello en plataformas audiovisuales como Spotify, además de ello como Amazon Music, y por supuesto recordándoles que en directo la pueden llegar a también ver en nuestra plataforma de Twitch. Como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.